Elías, un hombre común de una aldea olvidada, se levantó contra reyes, desafió a una nación entera y enfrentó a falsos dioses en un duelo que sacudió los cielos. Su historia no es solo la de un profeta, sino la de alguien que caminó entre el fuego del juicio y el susurro de Dios, dejando un legado que redefinió el destino de Israel. ¿Qué llevó a este hombre a enfrentarse a los poderes más temidos de su tiempo? ¿Cómo un solo acto de fe encendió una revolución espiritual en medio de la oscuridad? Si quieres descubrir el relato completo de la vida de este profeta de fuego, quédate hasta el final. Y mientras tanto, suscríbete al canal y comparte este vídeo, porque esta es una historia que merece ser escuchada por todos. El calor del día parecía derretir la tierra bajo sus pies. Tisbe, una aldea diminuta en la región de Galaad, se extendía como un rincón olvidado del mundo, donde el tiempo fluía con la lentitud de un arroyo seco. Allí vivía Elías, un hombre sencillo, de manos endurecidas por el trabajo y de rostro curtido por el viento y el sol. Sus días se consumían en el silencio de las colinas, cuidando un pequeño rebaño y contemplando el cielo, que parecía un inmenso manto de fuego en las tardes ardientes. Elías no era un hombre destacado, según los estándares del mundo. No poseía riquezas ni linaje noble. No tenía la elocuencia de los sabios ni la fuerza de los guerreros. Pero en su corazón habitaba una devoción inquebrantable hacia Yahvé, el Dios de Israel. Su vida estaba enraizada en la comunión con el Creador, como los robustos cedros del Líbano lo estaban a la tierra. Durante horas, se apartaba del bullicio del mercado y las voces de los hombres para adentrarse en las montañas. Allí, en la soledad de los desiertos y los valles, alzaba su voz en oración, buscando respuestas en los ecos del viento. El desierto, con su aridez y su silencio implacable, se había convertido en su refugio. En esas tierras áridas, Elías aprendió a escuchar lo que otros ignoraban. El susurro de las hojas al moverse, el murmullo del viento que rozaba las rocas y la voz suave, pero firme, de Yahvé. Cada estrella en el cielo nocturno le hablaba de la gloria del Dios eterno, y cada amanecer lo recordaba del pacto con el pueblo de Israel, un pacto que había sido roto por generaciones de idolatría y rebelión. Un día, mientras Elías descansaba bajo la sombra escasa de un árbol de tamarisco, sintió que algo diferente invadía la calma de su espíritu. Fue como si una fuerza invisible, poderosa pero gentil, envolviera su ser. Cerró los ojos y escuchó una voz clara, como el sonido de aguas tranquilas que susurran a través de un valle profundo. Elías, hijo de Tisbe, levántate. Yo, Yahvé, el Dios de Israel, te envío a hablar con Acab, el rey de Israel. Él ha llevado a mi pueblo por senderos de oscuridad, y su corazón se ha entregado a Baal. Pronunciarás mis palabras ante él y le advertirás de la sequía que caerá sobre la tierra por su pecado. Elías abrió los ojos, sintiendo que el aire a su alrededor había cambiado. Su corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió su cuerpo. No era un mensaje común, sino un mandato que no podía ser ignorado. Sin embargo, su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Por qué él? ¿Qué podía hacer un hombre como él contra un rey poderoso y su temida esposa, Jezabel, conocida por su crueldad? ¿Cómo enfrentarse a toda la corte de profetas de Baal sin caer víctima de su ira? Por días, Elías meditó sobre la revelación. Su confianza en Yahvé era profunda, pero la tarea lo sobrecogía. Mientras caminaba por las colinas, buscaba en los cielos una señal adicional, una confirmación que fortaleciera su espíritu. El viento parecía llevar consigo fragmentos de esperanza,
recordándole que Yahvé nunca abandona a los que confían en él. Sin embargo, las dudas persistían, como sombras que se negaban a disiparse. Una noche, mientras la luna llena iluminaba las vastas extensiones del desierto, Elías cayó de rodillas en una pequeña cueva. El eco de su voz resonó en las paredes mientras oraba fervientemente. Señor, yo soy un hombre débil, incapaz de esta gran misión. ¿Cómo puedo presentarme ante el rey y proclamar tu palabra? Él no escuchará, y Jezabel buscará mi vida. Oh, Yahvé, dame fuerza para cumplir tu voluntad. En el silencio que siguió a su oración, una calma inexplicable llenó su corazón. No había palabras audibles, pero una certeza divina le invadió: no estaba solo. Yahvé estaría con él, como estuvo con los patriarcas, como guió a Moisés a través del Mar Rojo. Sus manos temblorosas dejaron de hacerlo, y su rostro, que había estado tenso por la ansiedad, se relajó. En ese momento, Elías entendió que la obediencia no dependía de su fuerza, sino de la fidelidad del Dios al que servía. Al amanecer, Elías se levantó decidido. Su paso era firme mientras dejaba atrás la familiaridad del desierto. La tierra de Tisbe desaparecía en el horizonte, y con ella, la seguridad de su vida sencilla. Por delante lo esperaba el incierto camino hacia Samaria, el corazón del reino de Israel, donde las sombras de la idolatría cubrían al pueblo elegido. Elías no sabía cómo sería recibido ni qué le deparaba el futuro, pero estaba dispuesto a ser el mensajero de Yahvé, aunque eso significara enfrentarse al mismo rey Acab y desafiar a los dioses falsos que habían llevado a Israel a la ruina. Así comenzó su viaje, no solo hacia una confrontación con los poderes terrenales, sino también hacia una transformación que cambiaría para siempre la historia de Israel. El reino de Israel, que una vez floreció bajo las promesas de Yahvé, se había convertido en una tierra plagada de sombras. Desde su trono en Samaria, Acab gobernaba con un poder que, aunque firme, estaba profundamente contaminado por la idolatría y la corrupción. Los caminos que conducían a la ciudad estaban llenos de imágenes de Baal y Asera, sus nombres invocados en cánticos y rituales que resonaban en cada esquina. El pueblo había abandonado a Yahvé, y sus corazones se habían entregado a dioses de madera y piedra que nada podían ofrecer. Acab, hijo de Omri, no era un hombre débil en términos de estrategia militar o política. Había consolidado su posición al casarse con Jezabel, hija del rey Etbaal de Tiro, un enlace que fortaleció las alianzas entre Israel y Fenicia. Sin embargo, con este matrimonio vino algo más que acuerdos comerciales. Jezabel trajo consigo la adoración a Baal, el dios de la fertilidad y las tormentas, junto con un odio visceral hacia Yahvé y sus profetas. Bajo su influencia, el rey construyó un templo y un altar dedicado a Baal en Samaria, un acto que selló la decadencia espiritual del reino. Jezabel era una mujer de belleza y astucia, pero su corazón estaba lleno de arrogancia y crueldad. Vestida con ropajes finos y adornada con joyas, caminaba por los pasillos del palacio como si fuera una diosa viviente. Su voz era como la miel, capaz de persuadir a los más escépticos, pero su carácter era tan implacable como una tormenta desatada. Ella gobernaba tanto como Acab, aunque su influencia era más sutil, como un veneno que se esparce lentamente. Había llenado la corte de profetas de Baal y sacerdotisas de Asera, quienes la alababan con fervor y dirigían sacrificios en su honor. En las noches, el humo de las ofrendas se elevaba al cielo, oscureciendo aún más la distancia entre Israel y Yahvé. El pueblo, atrapado entre la presión de la corona y la desesperación de la sequía incipiente,
comenzó a inclinarse cada vez más hacia estos falsos dioses. Las plazas se llenaron de altares, y las celebraciones en honor a Baal se tornaron comunes. Algunos participaban por convicción, otros, simplemente por miedo. Aquellos que permanecían fieles a Yahvé lo hacían en secreto, temerosos de ser descubiertos por Jezabel, quien no dudaba en perseguir y ejecutar a los profetas del Dios verdadero. Desde lejos, Elías observaba todo esto con el corazón cargado de tristeza. Había llegado a Samaria bajo las órdenes de Yahvé, pero había optado por no rebelarse inmediatamente. En lugar de ello, se mezclaba entre la multitud, escuchando las conversaciones, viendo los gestos y sintiendo el peso de la opresión espiritual que había caído sobre la tierra. Elías notaba cómo las madres lloraban por sus hijos enfermos y los campesinos se quejaban de los campos estériles. La tierra, que una vez manaba leche y miel, ahora estaba seca y agrietada, como si reflejara el alma de su pueblo. Durante las noches, Elías encontraba refugio en pequeñas cuevas fuera de la ciudad o en los hogares de aquellos que aún honraban a Yahvé. Allí, oraba con fervor, rogando por la restauración de Israel. Su voz, aunque solitaria, resonaba en los oídos de Yahvé como un grito de intercesión. Oh, Señor de los cielos, ¿hasta cuándo permitirás que tu pueblo caiga en la oscuridad? ¿Hasta cuándo las mentiras de Baal y la crueldad de Jezabel reinarán sobre esta tierra que tú apartaste como tuya? Mira la desesperación de los inocentes, el sufrimiento de los justos. Señor, no por nuestra justicia, sino por tu misericordia, restaura a tu pueblo y haz que tus enemigos conozcan tu poder. En sus oraciones, Elías no solo buscaba fuerza, sino también claridad para el próximo paso. Sabía que el mensaje de Yahvé no sería fácil de entregar ni aceptado con agrado, pero también sabía que no estaba llamado a medir los resultados, sino a obedecer. Esa certeza, aunque frágil en momentos de duda, lo mantenía firme frente al peso de su misión. Mientras tanto, en el palacio de Samaria, Jezabel continuaba conspirando para erradicar toda mención de Yahvé en Israel. Cada día, nuevos decretos aumentaban el control sobre la religión oficial, mientras los profetas de Baal gozaban de privilegios que parecían desafiar toda lógica. Acab, aunque no era tan devoto a Baal como su esposa, se dejaba llevar por sus palabras y su encanto. Para él, la estabilidad del reino era más importante que las tradiciones espirituales, y si Baal ofrecía lluvia y fertilidad, ¿por qué no adorarlo? La tensión en el aire era palpable, como si la tierra misma esperara un juicio inminente. Los cielos permanecían cerrados, y la lluvia se había convertido en un recuerdo distante. Sin embargo, en medio de esta penumbra, la fe de unos pocos ardía como brasas escondidas en la ceniza. Entre ellos estaba Elías, cuya presencia, aunque desconocida para la mayoría, pronto cambiaría el curso de la historia de Israel. Elías sabía que no podía demorarse mucho más. Yahvé había enviado un mensaje claro, y el tiempo de enfrentarse a Acab y a los profetas de Baal se acercaba. La oscuridad que cubría Israel no podía durar para siempre. Pronto, la voz de Yahvé resonaría nuevamente, como un trueno en medio de la tormenta. Los primeros rayos del amanecer iluminaban los muros de Samaria, reflejándose en las piedras pulidas del palacio real. Elías, con el rostro endurecido por la resolución y la oración, se acercaba lentamente a las puertas del recinto. Había pasado días en preparación espiritual, fortalecido por la certeza de que Yahvé estaba con él. Su túnica polvorienta y sus sandalias gastadas contrastaban con la opulencia de la ciudad,
pero nada en su porte denotaba vacilación. Llevaba consigo un mensaje que resonaría como un trueno en el corazón de Israel. Los guardias de la entrada lo miraron con desprecio. Uno de ellos, un hombre corpulento con una lanza en la mano, le bloqueó el paso. ¿Quién eres y qué asuntos tienes en el palacio del rey?, gruñó el guardia. Elías alzó la vista, clavando sus ojos en los del hombre. Su voz era grave, pero firme, como el eco de una tormenta lejana. Soy Elías, siervo de Yahvé, el Dios de Israel. Llevo un mensaje para el rey Acab. Los guardias rieron entre dientes, burlándose del aspecto humilde del profeta. Sin embargo, había algo en su mirada que les hizo dudar. Uno de ellos, con cierta inquietud, envió un aviso al interior del palacio. Momentos después, Elías fue escoltado hasta la sala del trono. La atmósfera en el interior era sofocante. Grandes cortinas de colores adornaban el lugar, y en las esquinas, estatuas de Baal y Asera se alzaban imponentes. En el centro, sentado en un trono tallado en marfil, estaba el rey Acab. Su rostro mostraba una mezcla de fastidio y curiosidad al ver a Elías entrar sin reverencias ni señales de sumisión. A su lado, Jezabel observaba con una sonrisa fría, como si ya hubiera calculado cómo lidiar con este intruso. Elías se detuvo frente al rey, sus ojos brillando con un fuego que no provenía de este mundo. Rey Acab, comenzó, con una voz que resonó en la sala, yo estoy aquí como mensajero de Yahvé, el Dios de Israel, a quien tú has abandonado. Por tu idolatría y la maldad que has permitido en esta tierra, Yahvé ha decretado que no habrá lluvia ni rocío en estos años, excepto por mi palabra. La sequía caerá sobre esta nación como un juicio por tus pecados. Un murmullo recorrió la sala. Los consejeros se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia del profeta. Acab se levantó de su trono, su rostro enrojecido por la ira. ¿Quién eres tú para hablarme así? ¿Acaso crees que tus palabras detendrán las lluvias? Baal es el señor de las tormentas, y es el quien traerá la fertilidad a esta tierra. Guardias, saquen a este hombre de mi vista. Antes de que los guardias pudieran moverse, Elías alzó la mano, deteniéndolos con un gesto. Su voz se elevó por encima de los murmullos y la indignación. Escucha, oh rey. No soy yo quien te juzga, sino Yahvé, el Dios de tus padres. Has permitido que Jezabel traiga dioses falsos a esta tierra, y que tus profetas traicionen al verdadero Dios. Pero sabrás que Yahvé es el Señor, y su palabra no vuelve vacía. Este es solo el comienzo de su juicio. Acab permaneció en silencio por un momento, sus ojos llenos de furia y confusión. Pero Jezabel, siempre astuta, se inclinó hacia él y susurró algo al oído. Sus palabras parecieron calmar al rey, quien finalmente se dejó caer en su trono. Ve, profeta, dijo Acab con un tono de desprecio. Llévate tus palabras de maldición. Nosotros confiaremos en nuestros dioses. Elías, sin inclinarse ni responder, se giró y salió del salón con la misma determinación con la que había entrado. Sabía que la confrontación no había terminado, este solo era el comienzo de un enfrentamiento mucho mayor. Mientras caminaba por las calles de Samaria, una sensación de urgencia llenaba su corazón. Yahvé le habló nuevamente, ordenándole que huyera antes de que la ira de Jezabel se desatara completamente. Elías, vete de aquí y escóndete junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí beberás del arroyo,
y yo he ordenado a los cuervos que te sustenten. Elías obedeció sin demora. Sabía que Jezabel no tardaría en enviar soldados tras él. La reina no solo era devota de Baal, sino también una mujer implacable que veía en los profetas de Yahvé una amenaza directa a su poder. Mientras caminaba hacia el desierto, podía sentir en su interior la pesada carga de la misión que llevaba consigo. Durante días viajó en soledad, alejándose de las ciudades y refugiándose en los senderos menos transitados. La sequía ya comenzaba a manifestarse, y los arroyos que antes cruzaba con facilidad ahora eran poco más que hilos de agua. Sin embargo, el arroyo de Kerit, tal como Yahvé había prometido, fluía con suficiente agua para sostenerlo. Allí, en la soledad de aquel rincón oculto, Elías encontró refugio. Los días pasaban lentamente, y los cuervos, obedeciendo el mandato divino, le traían alimento por la mañana y por la tarde. Aunque estaba lejos del bullicio de Samaria y de las amenazas de Jezabel, el profeta no dejaba de orar. Clamaba a Yahvé por Israel, por el pueblo que había sido arrastrado a la idolatría y la corrupción. En medio de esa soledad, Elías comprendió que el verdadero desafío no era enfrentarse a Jezabel, sino ser paciente y confiar en que Yahvé cumpliría su plan en el tiempo correcto. Su fe, ya fuerte, se fortalecía aún más con cada día que pasaba junto al arroyo, lejos de los hombres, pero cerca del Dios que lo había enviado. El arroyo de Kerit serpenteaba en una región desolada, oculta entre las colinas al este del Jordán. Su corriente, aunque modesta, era un regalo en medio de una tierra que comenzaba a sentir el azote de la sequía profetizada. Allí, lejos del bullicio de las ciudades y del alcance de las tropas de Acab, Elías encontró un refugio designado por Yahvé. Era un lugar aislado, rodeado de rocas y matorrales, donde solo el viento y el susurro del agua rompían el silencio. Elías bebía del arroyo y se sentaba bajo la sombra de los árboles bajos, esperando los cuervos que llegaban puntualmente cada mañana y cada tarde. Estas aves, a menudo asociadas con la carroña y el desecho, se habían convertido en instrumentos del cuidado divino. Traían trozos de pan y carne en sus picos, depositándolos cerca del profeta antes de desaparecer nuevamente en el cielo. Era un milagro discreto, pero constante, que cada día recordaba a Elías la fidelidad de Yahvé. En la soledad de Kerit, Elías pasó largas horas reflexionando. Allí no había distracciones ni voces humanas que lo desvíen de su comunión con Dios. Con el tiempo, la austeridad del entorno dejó de ser una carga y se convirtió en una bendición. Aprendió a ver la mano de Yahvé en cada detalle, en la brisa que aliviaba el calor del día, en el canto de las aves y en la seguridad de que cada día sería sustentado. Sin embargo, la soledad también trajo consigo desafíos internos. Había momentos en los que el silencio era abrumador, y los recuerdos de lo que había dejado atrás en Samaria regresaban como un eco persistente. Pensaba en el pueblo de Israel, que seguía sumido en la idolatría, y en los rostros de aquellos que ignoraban la gravedad de su situación espiritual. Oraba fervientemente, no solo por fuerzas para él mismo, sino también por la redención de su pueblo. «Oh, Yahvé», clamaba Elías en sus momentos de mayor intimidad con Dios, ¿hasta cuándo sufrirá esta tierra? ¿Hasta cuándo endurecerán sus corazones? Tú eres el único Dios verdadero, pero ellos se han vuelto a Baal. Por tu misericordia, abre sus ojos. No lo hagas por mi causa, sino por la gloria de tu nombre. Día tras día, Elías experimentaba la dependencia total en Yahvé. No había tiendas de campaña, ni hornos, ni graneros.
Todo lo que tenía venía directamente del Dios que había prometido cuidarlo. Cada pedazo de pan y cada sorbo de agua eran un recordatorio tangible de que la provisión de Yahvé era suficiente, incluso en las circunstancias más adversas. Sin embargo, con el tiempo, la sequía comenzó a manifestarse de manera más aguda. Los días se hicieron más calurosos, y el arroyo, que inicialmente fluía con fuerza, empezó a menguar. Cada día, el nivel del agua bajaba un poco más, dejando tras de sí piedras expuestas y lechos de arena. Elías observaba este cambio con calma, pero también con una creciente expectativa. Sabía que Yahvé estaba cumpliendo su palabra, pero se preguntaba qué sucedería cuando el arroyo finalmente se secara. Un día, mientras Elías bebía del pequeño hilo de agua que aún quedaba, notó que no había más movimiento en la corriente. El arroyo de Kerit, que había sido su fuente de vida durante semanas, había dejado de fluir. La tierra a su alrededor, agrietada y seca, reflejaba la desolación de todo Israel. Elías se arrodilló junto al lecho seco del arroyo, dejando que el peso del momento lo envolviera. Este no era solo un cambio físico, sino un símbolo del juicio divino que se extendía sobre la nación. Sin embargo, en lugar de desesperarse, Elías encontró paz en la certeza de que Yahvé tenía un plan. Si el arroyo se había secado, era porque una nueva etapa de su misión estaba a punto de comenzar. «Señor, mi vida está en tus manos», susurró mientras levantaba la vista hacia el cielo. Su voz era apenas un murmullo, pero resonaba con una fe inquebrantable. «Tú me guiaste hasta aquí, y sé que no me abandonarás ahora». Poco después, Yahvé le habló nuevamente, rompiendo el silencio con una claridad que llenó de propósito el corazón de Elías. «Levántate, Elías. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda que te sustente». La instrucción era sorprendente. Sarepta estaba en territorio fenicio, bajo el control de los adoradores de Baal. Ir allí parecía contrario a toda lógica, pero Elías no dudó. Había aprendido en Kerit que la obediencia a Yahvé no dependía de las circunstancias, sino de la confianza en su carácter. Así, recogió sus pocas pertenencias, se ajustó el manto y emprendió el viaje hacia Sarepta, dejando atrás el arroyo seco y entrando en una nueva etapa de dependencia y milagros. El sol estaba en lo alto cuando Elías llegó a Sarepta, una pequeña aldea costera en territorio fenicio, gobernada por los mismos adoradores de Baal que dominaban en Israel. El ambiente era sombrío, la sequía, extendida también en esta región, había dejado los campos secos y las calles desoladas. Los rostros de los habitantes reflejaban la desesperación de quienes se encontraban al borde del hambre. Elías, sin embargo, avanzaba con paso firme. La voz de Yahvé lo había enviado allí, y aunque no sabía exactamente qué le aguardaba, confiaba en que encontraría aquello que necesitaba para cumplir su misión. Cerca de las puertas de la ciudad, vio a una mujer encorvada recogiendo ramas secas. Sus ropas eran simples y estaban desgastadas, y su rostro, marcado por la penuria, mostraba la lucha de los días recientes. Sus movimientos eran lentos, casi como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Elías se acercó con cautela y, con una voz que resonó en el aire seco, le habló. «Por favor, tráeme un poco de agua para beber». La mujer, sorprendida, levantó la vista. Aunque dudó un instante, asintió y comenzó a caminar hacia su humilde hogar, donde tal vez guardaba el último resto de agua. Antes de que se alejara demasiado, Elías añadió:
y también tráeme un pedazo de pan. Estas palabras detuvieron a la mujer en seco. Se giró hacia él, con los ojos llenos de tristeza y resignación. Vive Yahvé, tu Dios, que no tengo ni un pedazo de pan, respondió con voz temblorosa. Solo me queda un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo unas ramas para hacer un fuego, preparar una última comida para mi hijo y para mí, y después, esperar la muerte. Elías la miró con compasión, pero también con la certeza de que Yahvé estaba a punto de manifestar su poder. Su voz, tranquila pero llena de autoridad, rompió el silencio. No temas. Ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí un pequeño pan cocido y tráemelo. Después, prepara algo para ti y para tu hijo. Porque así dice Yahvé, el Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. La mujer lo observó en silencio, intentando discernir si debía confiar en este extraño que hablaba con tanta seguridad sobre un Dios que no era el suyo. Había algo en la voz de Elías, algo en su presencia, que le daba esperanza, aunque fuera solo una chispa. Con un último vistazo a su hijo, que esperaba débilmente en el interior, tomó la decisión. Fue a su hogar, encendió el fuego y preparó un pequeño pan con lo poco que tenía, tal como el profeta le había pedido. Cuando regresó y le entregó el pan a Elías, algo cambió. Fue a revisar la tinaja de harina y la vasija de aceite, y descubrió que seguían llenas, como si nunca hubiera tomado nada de ellas. Sus manos temblaron mientras tomaba más harina y aceite, y nuevamente la cantidad permaneció inalterada. No había duda, las palabras de Elías se habían cumplido. Durante los días siguientes, la casa de la viuda se llenó de vida. Cada vez que usaba la harina y el aceite, la provisión milagrosa continuaba, asegurando alimento para ella, su hijo y el profeta. La mujer, que había perdido toda esperanza, comenzó a creer que tal vez el Dios de Elías era realmente poderoso, incluso más que Baal, quien no había respondido a las súplicas de su pueblo. Elías, por su parte, encontraba en esta pequeña familia un respiro en medio de su misión. Aunque la sequía continuaba devastando la región, en aquella humilde casa veía el poder de Yahvé manifestarse día tras día. A menudo se sentaba junto al fuego con la viuda y le hablaba del Dios de Israel, el único Dios verdadero. Le contaba cómo había librado a su pueblo de Egipto, cómo había abierto el Mar Rojo y cómo había provisto en el desierto. Con cada relato, la fe de la mujer crecía, aunque todavía luchaba con las dudas que el sufrimiento había sembrado en su corazón. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una mañana, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. Su respiración se volvió dificultosa, y su pequeño cuerpo, debilitado por los días de hambre antes del milagro, no pudo resistir. La madre, desesperada, lo sostuvo en sus brazos mientras su vida se apagaba lentamente. Cuando el niño finalmente dejó de respirar, un grito desgarrador llenó la pequeña casa. La viuda, consumida por el dolor, se volvió hacia Elías con lágrimas en los ojos. «¿Qué tienes contra mí, hombre de Dios?», dijo, su voz cargada de desesperación y angustia. «¿Has venido a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo?». Elías sintió un peso enorme en su pecho al escuchar esas palabras. Aunque sabía que Yahvé no había abandonado a esta familia, entendía el dolor de la mujer. Tomó al niño en sus brazos y lo llevó al piso superior de la casa, donde él dormía. Allí,
lo colocó sobre su lecho y clamó a Yahvé con todo su corazón. Oh, Yahvé, mi Dios, ¿también has traído calamidad sobre esta viuda, con quien estoy hospedado, haciendo que muera su hijo? Se postró sobre el cuerpo del niño 3 veces, extendiendo sus brazos en señal de súplica, mientras seguía orando. Oh, Yahvé, mi Dios, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El silencio llenó la habitación, hasta que, de repente, el cuerpo del niño se estremeció. Su pecho se alzó al tomar una profunda bocanada de aire, y sus ojos se abrieron lentamente. Elías, con el corazón lleno de gratitud, tomó al niño en sus brazos y bajó las escaleras, entregándoselo a su madre. «Tu hijo vive», dijo, con una sonrisa que reflejaba la gloria de Yahvé. La viuda, al ver a su hijo con vida, cayó de rodillas, sus lágrimas transformándose en gratitud. «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios», exclamó, «y que la palabra de Yahvé en tu boca es verdad». En los días que siguieron, la fe de la viuda se solidificó, y Elías se sintió renovado en su misión. Yahvé no solo había provisto alimento en la escasez, sino que también había mostrado su poder sobre la vida y la muerte. Sarepta, una tierra extranjera, se había convertido en un lugar de milagros, recordándole a Elías que la fidelidad de Yahvé no conocía fronteras ni límites. Aunque sabía que el camino aún sería largo, Elías estaba más convencido que nunca de que Yahvé, el Dios de Israel, era suficiente. El día comenzó con un susurro en el viento, como si la misma creación anunciara un cambio inminente. En la quietud de la mañana, mientras Elías oraba en la pequeña casa de la viuda en Sarepta, Yahvé le habló con claridad. «Levántate, Elías. Regresa a Israel y preséntate ante Acab. Yo haré que la lluvia vuelva sobre la tierra». La instrucción era clara, pero no menos desafiante. Israel seguía sumido en la sequía, y Acab y Jezabel continuaban gobernando con dureza. Sin embargo, Elías sabía que la palabra de Yahvé era irrevocable. Con un corazón decidido, se despidió de la viuda y su hijo, agradeciendo a Yahvé por la provisión y los milagros que había presenciado en aquella casa. Luego, ajustándose el manto, emprendió el camino de regreso a Israel. El viaje fue arduo, tanto física como emocionalmente. El paisaje, marcado por la sequía, mostraba campos resecos y ríos transformados en lechos de polvo. A medida que Elías avanzaba, se encontraba con aldeas desoladas, donde las personas vivían en un estado de desesperación palpable. Los rostros de hombres, mujeres y niños reflejaban hambre y angustia, y los animales, flacos y débiles, apenas podían sostenerse en pie. Elías caminaba con el corazón pesado, observando el sufrimiento del pueblo que había sido elegido por Yahvé. En cada paso, oraba en silencio, pidiendo misericordia para Israel. «Señor», clamaba en su interior, «tu pueblo ha olvidado tu pacto, pero yo sé que no los abandonarás. Ten piedad de ellos, y haz que vuelvan sus corazones a ti». El camino también le trajo recuerdos de su encuentro anterior con Acab y del arrojo, con el que había pronunciado el juicio de Yahvé. Aunque había obedecido con valentía, sabía que el próximo encuentro sería aún más decisivo. Ahora no solo llevaba un mensaje de juicio, sino también la promesa de restauración, siempre y cuando Israel reconociera al verdadero Dios. En las afueras de Samaria, Elías se encontró con un hombre que lo reconoció al instante. Era Abdías, el mayordomo del rey Acab, un hombre justo y temeroso de Yahvé que servía en secreto al Dios de Israel. Abdías se sobresaltó al ver al profeta,
pues sabía que su vida estaba en peligro por cualquier asociación con él. ¿Eres tú, Elías, mi señor?, preguntó Abdías, con una mezcla de asombro y temor. Yo soy, respondió Elías, su voz firme pero serena. Ve y dile a tu señor, Elías está aquí. Abdías retrocedió un paso, horrorizado por la petición. ¿Qué pecado he cometido, para que entregues a tu siervo en manos de Acab, que busca matarte?, exclamó, con el rostro lleno de preocupación. Vive Yahvé, tu Dios, que no hay nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y ahora me dices que vaya a decirle que estás aquí. ¿Qué sucederá si el espíritu de Yahvé te lleva a otro lugar mientras voy a buscarlo? Me matará. Elías entendió el temor de Abdías. Sabía que, aunque era un hombre fiel a Yahvé, estaba atrapado entre el peligro de la corte y su lealtad al Dios verdadero. Con voz firme, le aseguró: Vive Yahvé, el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Abdías, aunque aún nervioso, confió en la palabra del profeta. Tras inclinarse en señal de respeto, partió para llevar el mensaje al rey. Mientras Abdías se dirigía al palacio, Elías permaneció en el lugar acordado, orando y preparando su espíritu para el encuentro que cambiaría el destino de Israel. Los días de la sequía estaban llegando a su fin, pero antes de que la lluvia descendiera, el pueblo tendría que enfrentarse a la verdad, que Yahvé, y no Baal, era el único Dios. A medida que el sol avanzaba en el cielo, Elías se levantó, listo para enfrentar nuevamente a Acab. El encuentro que lo aguardaba no sería solo entre un profeta y un rey, sino entre dos visiones irreconciliables: la fidelidad al Dios de Israel y la idolatría que había llevado a la nación a la ruina. Con el corazón firme y la mirada fija en el horizonte, Elías dio los primeros pasos hacia el encuentro con Acab, confiando plenamente en el poder de Yahvé. Elías permanecía inmóvil mientras el sonido de cascos de caballos y el murmullo de voces crecían en la distancia. Acab se acercaba con una escolta, sus ojos ardiendo de ira al ver al profeta que, según él, había traído calamidad a Israel. Cuando el rey estuvo frente a Elías, su voz resonó con desprecio. ¿Eres tú, el que turba a Israel? Elías, sin vacilar, sostuvo la mirada de Acab y respondió con firmeza: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Yahvé y seguir a Baal. Ahora, reúne a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel. La autoridad en las palabras de Elías era innegable. Acab, aunque furioso, obedeció la orden. Sabía que la sequía y la desesperación habían debilitado al reino, y este enfrentamiento ofrecía una oportunidad para demostrar el poder de los dioses que él y Jezabel adoraban. En pocos días, el monte Carmelo se convirtió en el centro de atención de toda Israel. La multitud se reunió, ansiosa por ver qué ocurriría. En lo alto de la montaña, Elías se alzó como una figura solitaria, mientras los profetas de Baal y Asera, con sus túnicas adornadas, ocupaban el otro lado. El contraste era evidente: de un lado, un hombre sin riquezas ni ornamentos; del otro, una legión de hombres respaldados por la corte real. Elías alzó la voz, dirigiéndose al pueblo que observaba con expectación: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Yahvé es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. La multitud permaneció en silencio, incapaz de responder. Durante años,
Habían vivido divididos entre la adoración de Yahvé y la influencia creciente de Baal. Pero ahora, frente a esta confrontación, sabían que no podrían mantenerse neutrales por más tiempo. Elías continuó: «Traed 2 bueyes. Los profetas de Baal escogerán uno y lo prepararán sobre la leña, pero no pondrán fuego. Yo haré lo mismo con el otro. Invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios». El pueblo, intrigado por el desafío, aceptó la propuesta. Los profetas de Baal, seguros de su superioridad numérica y del apoyo de Jezabel, comenzaron su ritual. Prepararon el altar, colocaron la leña y el buey, y comenzaron a invocar a su Dios. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron con fervor: «Baal, respóndenos». Danzaban alrededor del altar, golpeando el suelo con los pies y levantando sus brazos al cielo. Pero no hubo respuesta. No se escuchó ningún sonido, ni cayó ningún fuego. Elías, observando la escena, no pudo evitar dirigirles palabras de burla. «Gritad más fuerte. Tal vez está meditando, o tiene algún asunto que atender. Quizá está de viaje, o tal vez se ha dormido y necesita que lo despierten». Las burlas de Elías irritaron a los profetas, quienes intensificaron sus clamores. Algunos comenzaron a cortarse con cuchillos y lanzas, derramando su sangre como sacrificio, en un intento desesperado por atraer la atención de Baal. Sin embargo, las horas pasaron y el silencio continuó. El altar permaneció intacto. Finalmente, al caer la tarde, Elías pidió la atención del pueblo. «Acercaos a mí», dijo. Elías comenzó a reparar un altar que había sido derribado, símbolo del pacto roto entre Israel y Yahvé. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y las usó para construir el altar. Luego colocó la leña y preparó el buey. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Pidió que llenaran 4 cántaros de agua y los derramaran sobre el altar. Esto lo repitió 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba una zanja que había cavado. Elías se colocó frente al altar, con una voz clara y tranquila, oró a Yahvé: «Oh Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Yahvé, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Yahvé, eres Dios, y que has vuelto sus corazones a ti». En cuanto Elías terminó de orar, un fuego descendió del cielo con un estruendo ensordecedor. Consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. El calor y la luz del fuego iluminaron el rostro de todos los presentes, quienes cayeron de rodillas al presenciar el poder de Yahvé. «Yahvé es Dios. Yahvé es Dios», gritaban, con las manos levantadas en señal de adoración. Elías se volvió hacia el pueblo, señalando a los profetas de Baal, que estaban paralizados por el miedo. «No dejéis que escapen», ordenó. El pueblo, movido por el asombro y el temor de Yahvé, obedeció. Los profetas de Baal fueron llevados al arroyo de Cisón, donde enfrentaron el juicio divino por haber guiado a Israel a la idolatría. Esa noche, mientras el cielo comenzaba a llenarse de nubes por primera vez en años, Elías subió a la cima del monte Carmelo y se postró en oración. Su corazón estaba lleno de gratitud y humildad. Aunque el pueblo había reconocido a Yahvé, sabía que su misión aún no había terminado.
Pero en ese momento, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre la tierra reseca, Elías sonrió. El Dios de Israel había demostrado una vez más que Él era el único verdadero, y el corazón de su pueblo comenzaba a volver a Él. La tensión en el aire era palpable mientras el pueblo de Israel, de rodillas en la ladera del monte Carmelo, observaba cómo el fuego de Yahvé consumía el altar. Elías se alzó entre ellos como una figura imponente, su voz resonando con autoridad divina. «Prended a los profetas de Baal», ordenó con un gesto enérgico. «Que ninguno escape». El pueblo, conmocionado por la demostración del poder de Yahvé y con un renovado sentido de obediencia, se levantó en masa. Los profetas de Baal, antes arrogantes y confiados en la protección de su Dios y el favor de la corte real, intentaron huir, pero no tuvieron éxito. Uno a uno fueron capturados y llevados al arroyo de Cisón, donde Elías los ejecutó. No era un acto de venganza personal, sino un juicio divino contra aquellos que habían corrompido a Israel, arrastrando a la nación al abismo de la idolatría. Mientras los últimos ecos del juicio se desvanecían en la noche, el monte Carmelo quedó en un silencio solemne. El pueblo, aún procesando la magnitud de lo ocurrido, comenzaba a comprender la seriedad del llamado de Yahvé. Era un recordatorio doloroso de las consecuencias de abandonar el pacto y seguir falsos dioses. Acab había sido testigo de todo. Desde la humillación de los profetas de Baal hasta el fuego divino que descendió en respuesta a la oración de Elías. Por un momento, el rey se quedó en silencio, con los ojos fijos en los restos del altar. En su interior, una lucha titánica se desarrollaba. Por un lado, la innegable demostración del poder de Yahvé. Por otro, la voz de Jezabel, que aún resonaba en su mente, reforzando su devoción a Baal. Elías se acercó al rey con una mirada penetrante. Había una mezcla de desafío y compasión en su rostro. «Sube, come y bebe, porque una gran lluvia viene sobre la tierra», dijo Elías. Acab, sin decir palabra, obedeció. Mientras el rey se retiraba, probablemente a reflexionar o a informar a Jezabel, Elías se dirigió a la cima del monte. Sabía que su misión no estaba completa. Aunque el fuego había demostrado quién era el verdadero Dios, la lluvia debía venir para sellar el pacto renovado entre Yahvé y su pueblo. Elías, acompañado por su siervo, subió hasta lo más alto del monte Carmelo. Allí, se arrodilló y, postrándose con el rostro entre las rodillas, comenzó a orar fervientemente. Su oración no era una simple petición, sino un clamor profundo desde lo más íntimo de su ser. Sabía que la lluvia no era solo un alivio físico para la tierra reseca, sino también una señal de restauración espiritual para Israel. Tras un tiempo en oración, Elías le dijo a su siervo: «Sube ahora y mira hacia el mar». El siervo obedeció, pero al regresar negó con la cabeza. «No hay nada», dijo con voz tímida. Elías no se desanimó. Sabía que Yahvé respondería en su tiempo perfecto. Continuó orando, enviando al siervo 7 veces a mirar. En la 7ª ocasión, el joven regresó con una nota de esperanza. «He visto una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, que sube del mar». Elías sonrió. Aquella pequeña nube era suficiente. Se levantó con energía renovada y le dijo al siervo: «Ve y di a Acab, prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». Poco después, el cielo, que había estado despejado durante años, comenzó a oscurecerse. Nubes negras se congregaron sobre el monte Carmelo,
y un fuerte viento trajo consigo el sonido de la lluvia. Las primeras gotas cayeron tímidamente, pero pronto se convirtieron en un aguacero torrencial que cubrió la tierra sedienta. El aroma de la tierra mojada se mezclaba con los gritos de júbilo del pueblo, que veía en la lluvia una señal de perdón y restauración. Mientras la lluvia continuaba, Elías permaneció en silencio, observando cómo el agua lavaba el polvo y las cenizas del altar. Era una escena simbólica. El juicio había pasado, y la restauración comenzaba. Sin embargo, Elías sabía que la victoria no sería completa mientras Jezabel y su influencia persistieran en Israel. El pueblo había proclamado que Yahvé era Dios, pero aún quedaba un largo camino para arrancar las raíces de la idolatría. Elías también reflexionó sobre el costo de su misión. Había obedecido a Yahvé con fidelidad, enfrentándose a un rey, a una reina y a toda una nación que lo había considerado enemigo. Había experimentado el aislamiento, el peligro y el peso de ser el mensajero del juicio divino. Pero en ese momento, bajo la lluvia, comprendió que cada sacrificio había valido la pena. No por su propio mérito, sino porque la gloria de Yahvé había sido revelada, y su pueblo comenzaba a volver a él. Con el manto empapado, Elías se levantó y miró al horizonte. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que el Dios que había enviado fuego desde el cielo y había traído lluvia sobre la tierra seguía siendo fiel. Y mientras Yahvé estuviera con él, no había nada que temer. El estruendo de la lluvia aún resonaba en los valles de Israel cuando Acab llegó al palacio en Jezreel. Empapado y con el rostro desencajado, el rey se apresuró a relatar a Jezabel todo lo sucedido en el monte Carmelo. Había sido testigo del fuego que descendió del cielo, de la derrota de los profetas de Baal y de la proclamación del pueblo, que había gritado al unísono que Yahvé era el verdadero Dios. Jezabel, al escuchar el relato, no mostró arrepentimiento ni temor. Su rostro se endureció, y una chispa de furia brilló en sus ojos. La humillación de sus profetas y el desafío directo a su autoridad no serían ignorados. Con una voz fría y cargada de veneno, exclamó: «Que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no he hecho con Elías lo mismo que él hizo con los profetas de Baal». El mensaje de Jezabel llegó rápidamente a oídos de Elías. Aunque había enfrentado a los profetas de Baal y desafiado al rey, la amenaza de Jezabel lo llenó de temor. Sabía de lo que era capaz la reina, y comprendía que su vida estaba en grave peligro. Su fe, que había brillado con fuerza en el monte Carmelo, comenzó a tambalearse bajo el peso del agotamiento y el miedo. Sin detenerse a pensar demasiado, Elías huyó. Atravesó las tierras secas y polvorientas, dejando atrás los ecos de la victoria reciente. Su huida lo llevó a Beerseba, una ciudad al sur de Judá, donde dejó a su siervo. Desde allí continuó solo, adentrándose en el desierto, un lugar tan inhóspito como su propio estado de ánimo. Después de caminar durante un día entero, el cansancio lo venció. Encontró una retorcida retama bajo la cual refugiarse y se dejó caer, abatido. Sus pensamientos eran oscuros, y una profunda tristeza lo envolvía. Elías, el profeta que había visto el fuego de Yahvé descender y había llamado a la lluvia sobre la tierra, ahora se sentía vacío y derrotado. En medio de su desolación, levantó su voz en una oración desesperada. «Basta ya, Yahvé. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Sus palabras eran el clamor de un hombre agotado, física y espiritualmente. Cerró los ojos, esperando que el sueño, o la muerte, lo liberaran de su angustia.
Mientras dormía bajo la sombra de la retama, una figura celestial apareció junto a él. Un ángel de Yahvé tocó suavemente a Elías, despertándolo de su sueño. «Levántate y come», dijo el ángel con voz amable. Elías abrió los ojos y, para su sorpresa, vio que había una torta de pan cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua a su lado. Sin decir una palabra, tomó el pan y el agua, comió y bebió, y volvió a recostarse, rendido por el cansancio. Pero el ángel no lo dejó descansar por mucho tiempo. Una vez más lo tocó y le habló. «Levántate y come, porque el largo camino te espera». Elías, aunque aún abatido, obedeció. Comió el pan y bebió el agua, y sintió como una nueva fuerza comenzaba a llenar su cuerpo. Esta no era una simple comida, sino una provisión sobrenatural que lo preparaba para lo que estaba por venir. Con el sustento que había recibido, Elías se levantó y caminó durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en la soledad de ese lugar sagrado, Elías encontraría no solo refugio, sino también la dirección divina que necesitaba para continuar su misión. En su huida, Elías había enfrentado no solo el peligro físico, sino también una profunda crisis espiritual. Había experimentado el poder de Yahvé de una manera que pocos habían visto, pero la amenaza de Jezabel lo había hecho dudar de su propósito y de su capacidad para cumplir la misión. En el desierto, mientras caminaba hacia el monte Horeb, tuvo tiempo para reflexionar sobre la fragilidad de su humanidad y la grandeza del Dios al que servía. Elías entendió que no estaba llamado a ser fuerte por sí mismo, sino a depender completamente de Yahvé. Incluso en su momento de mayor debilidad, Yahvé no lo abandonó. El pan y el agua que recibió en el desierto fueron un recordatorio tangible de que el Dios que había enviado fuego desde el cielo también estaba presente en los pequeños gestos de provisión y cuidado. La crisis que enfrentaba no era el final de su historia, sino un punto de inflexión. Yahvé no había terminado con él. Al contrario, lo estaba preparando para un nuevo llamado, uno que requeriría una fe más profunda y una confianza inquebrantable en el Dios que siempre cumplía sus promesas. El monte Horeb, conocido como el monte de Dios, se alzaba como un recordatorio silencioso de los pactos antiguos, un lugar donde la tierra parecía resonar con la presencia divina. Fue allí donde Yahvé se había revelado a Moisés, donde el fuego y el trueno habían acompañado la entrega de la ley. Ahora, Elías, agotado tras 40 días y 40 noches de viaje, se encontraba frente a aquel monte sagrado, buscando respuestas, buscando a Dios. Elías encontró refugio en una cueva. Allí, la soledad del lugar reflejaba la soledad que sentía en su interior. Aunque había visto el poder de Yahvé manifestado en el monte Carmelo, el temor y el desaliento seguían pesando sobre él. La amenaza de Jezabel y la aparente resistencia del pueblo de Israel habían mermado su espíritu. Mientras estaba en la cueva, Yahvé le habló. «¿Qué haces aquí, Elías?» La pregunta no era un reproche, sino una invitación a expresar lo que llevaba en su corazón. Elías respondió con la voz cargada de angustia. «He tenido un profundo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y buscan quitarme la vida». Elías expresó su frustración y su sensación de aislamiento. A pesar de su celo por Yahvé, parecía que todo esfuerzo había sido en vano. Pero Yahvé no lo dejó sumido en su desesperación. Le ordenó que saliera de la cueva y se pusiera de pie ante él en la montaña.
Mientras Elías esperaba, una serie de manifestaciones poderosas se desataron en el monte. Primero vino un viento fuerte y poderoso que desgajaba las montañas y rompía las rocas. El ruido ensordecedor sacudió el aire, pero Yahvé no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto estremeció la tierra bajo los pies de Elías, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego intenso apareció, iluminando la oscuridad, pero Yahvé no estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, vino un silbido apacible, un suave murmullo que apenas rompía el silencio. Fue en ese susurro donde Elías percibió la presencia de Yahvé. Salió de la cueva y cubrió su rostro con el manto, lleno de reverencia. Allí, en la quietud del momento, Yahvé le habló nuevamente. El mensaje no estaba en la demostración de poder, sino en la calma, en el silbido que reflejaba la naturaleza compasiva y cercana de Dios. Yahvé no necesitaba el rugido del viento, el estruendo del terremoto ni el ardor del fuego para hacerse conocer. En cambio, eligió hablar en un susurro, recordándole a Elías que su poder no siempre se manifestaba en formas espectaculares, sino también en la quietud y la intimidad. Yahvé le dio a Elías instrucciones claras, mostrándole que su misión estaba lejos de haber terminado. Ve, regresa por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael como rey sobre Siria. También ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, como profeta en tu lugar. Estas palabras no solo señalaban un propósito renovado para Elías, sino también el inicio de un cambio profundo en Israel. Los nuevos líderes que ungiría traerían juicio y renovación, cumpliendo los planes de Yahvé. Además, el llamado a Eliseo aseguraba que la obra profética continuaría, incluso después de que Elías completara su misión. Yahvé, con sabiduría infinita, también tranquilizó el corazón de Elías. Le reveló que no estaba solo, como él pensaba. Había reservado a 7000 en Israel, que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado. Estos fieles, aunque ocultos, eran un remanente que mantenía viva la devoción a Yahvé. Las palabras de Yahvé renovaron el espíritu de Elías. Aunque el camino seguía siendo desafiante, ahora sabía que no estaba luchando solo. Había un plan más grande que él mismo, un propósito divino que no podía ser detenido. Con fuerzas renovadas, Elías se levantó y dejó la cueva, dispuesto a cumplir las órdenes de Yahvé. Descendió del monte Horeb con la determinación que lo había caracterizado en el pasado. Sabía que debía ungir a líderes que traerían justicia y restauración, pero también debía encontrar a Eliseo, el joven llamado a continuar la misión profética. Elías comprendió que su tarea no era solo confrontar a los líderes corruptos de su tiempo, sino también preparar el camino para la próxima generación. El encuentro con Dios en el Horeb no solo le dio una nueva misión, sino también una nueva perspectiva. Había aprendido que Yahvé no siempre actuaba con estruendos ni grandes manifestaciones, sino que su presencia podía sentirse en los momentos más silenciosos y personales. Con este entendimiento, Elías se dirigió hacia el siguiente capítulo de su vida, sabiendo que el Dios que lo había llamado no lo abandonaría jamás. El reinado de Acab continuaba marcado por la corrupción y la influencia de Jezabel. Aunque había presenciado la demostración del poder de Yahvé en el monte Carmelo, su corazón seguía dividido entre el temor a Dios y su devoción a los ídolos. Jezabel, por su parte, mantenía su control sobre el rey, manipulándolo con su astucia para cumplir sus propios deseos y fortalecer la idolatría en Israel.
Fue en este contexto que surgió un incidente que reflejaría la profundidad de la corrupción en la corte real, la viña de Nabot. En Jezreel, cerca del palacio de Acab, se encontraba una hermosa viña propiedad de un hombre llamado Nabot. La viña era su herencia familiar, un símbolo de la promesa y la fidelidad de Yahvé hacia su pueblo. Acab, fascinado por la ubicación de la viña, la deseaba para convertirla en un huerto personal. Llamó a Nabot y le ofreció comprarla, o intercambiarla por una mejor propiedad. Pero Nabot se negó con respeto y firmeza. «Vive Yahvé que no te daré la heredad de mis padres». Estas palabras enfurecieron a Acab, quien regresó a su palacio abatido, comportándose como un niño caprichoso. Rechazó la comida y se encerró en su habitación, consumido por la frustración de no poder obtener lo que deseaba. Cuando Jezabel lo encontró en ese estado, le habló con desprecio. ¿Eres tú el rey de Israel? ¿Por qué te dejas abatir por algo tan insignificante? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Sin escrúpulos, Jezabel ideó un plan macabro. En nombre del rey, envió cartas a los ancianos y nobles de Jezreel, ordenándoles proclamar un día de ayuno y sentar a Nabot en un lugar de honor. Luego, 2 hombres perversos testificarían falsamente que Nabot había blasfemado contra Dios y el rey. La sentencia sería la lapidación. Todo sucedió según el plan de Jezabel. Nabot fue asesinado injustamente, y Jezabel le informó a Acab que la viña estaba ahora a su disposición. Sin cuestionar los medios, Acab tomó posesión de la viña. El pecado de Acab no pasó desapercibido para Yahvé. La voz divina llegó a Elías, ordenándole que confrontara al rey en la viña que había tomado injustamente. Elías obedeció. Al encontrar a Acab en la viña, el profeta lo enfrentó con palabras llenas de autoridad y juicio. ¿Has asesinado y también tomado posesión? Así dice Yahvé, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Acab, sobresaltado al ver a Elías, respondió con amargura. ¿Me has hallado, enemigo mío? Elías no se dejó intimidar. Con voz firme, proclamó el juicio divino. Te he hallado porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. He aquí que traeré el mal sobre ti, barreré a tu descendencia y exterminaré a todo varón de tu casa. A Jezabel también la alcanzará el juicio, los perros devorarán su cuerpo junto al muro de Jezreel. Elías dejó claro que el pecado de Acab y Jezabel no quedaría impune. Su idolatría, corrupción y desprecio por la justicia divina habían llevado a su familia y al reino a la ruina. Las palabras de Elías penetraron en el corazón de Acab. Aunque su vida había estado marcada por la maldad, la crudeza del juicio lo llevó a un momento de reflexión. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, se vistió de cilicio y ayunó, mostrando un arrepentimiento que, aunque genuino en apariencia, era temporal y superficial. Yahvé, en su misericordia, reconoció este gesto y habló nuevamente a Elías. ¿Has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aunque el juicio sobre la casa de Acab era inevitable, Yahvé aplazó su ejecución completa como un gesto de gracia, permitiendo al rey ver el impacto de sus acciones y ofrecerle la oportunidad de cambiar. La caída de Acab fue un recordatorio del precio de la desobediencia y la idolatría. Su vida, consumida por la ambición y la influencia de Jezabel,
se convirtió en un ejemplo de cómo el poder y el pecado pueden corromper incluso a los líderes más fuertes. Aunque su arrepentimiento mostró un destello de esperanza, su incapacidad para romper con el ciclo de maldad selló su destino. Para Elías, este encuentro fue una confirmación de que Yahvé es justo y fiel a sus promesas. Aunque el camino era difícil y las amenazas persistían, el profeta sabía que la justicia divina prevalecería. La viña de Nabot, regada con la sangre del inocente, se convertiría en el lugar donde se cumpliría el juicio de Yahvé, dejando claro que su palabra nunca vuelve vacía. Elías, fortalecido por la experiencia en el monte Horeb y su renovado llamado, se encontraba en el camino hacia una tarea clave que Yahvé le había encomendado: buscar a Eliseo, el hombre que continuaría su misión como profeta de Israel. La misión de Elías estaba llegando a su fin, pero su legado debía pasar a una nueva generación, alguien que tendría la responsabilidad de guiar al pueblo y mantener viva la llama de la fidelidad a Yahvé. En el campo de Abel Mehola, Elías vio a Eliseo, hijo de Safat, trabajando en el campo con 12 yuntas de bueyes. Era un hombre joven, fuerte, y aunque parecía estar dedicado al trabajo agrícola, Yahvé había puesto sobre él un propósito mayor. Sin pronunciar una palabra, Elías se acercó a Eliseo, y en un acto simbólico y solemne, colocó su manto sobre los hombros del joven. Eliseo comprendió de inmediato el significado de este gesto. Dejar el manto era una señal de que Elías lo estaba llamando para que lo siguiera, para que aprendiera de él y eventualmente asumiera su papel como profeta de Yahvé. Sin dudar, Eliseo dejó a un lado sus herramientas y corrió tras Elías. «Déjame despedirme de mi padre y mi madre», dijo Eliseo, «y luego te seguiré». Elías, con una expresión serena, respondió: «Ve y regresa. ¿Qué te he hecho yo?». Eliseo volvió a su casa, pero no como un hombre que regresaba para quedarse. Preparó una comida con los bueyes y las herramientas que había usado para arar, una acción que simbolizaba su ruptura definitiva con su antigua vida. Después de despedirse de su familia, partió con Elías, dispuesto a servirlo y a aprender de él. Durante los años que siguieron, Eliseo caminó al lado de Elías, observando cada palabra y cada acción del profeta. Elías le enseñó no solo con palabras, sino con hechos. Juntos presenciaron milagros, enfrentaron desafíos y proclamaron la palabra de Yahvé en un Israel que seguía luchando contra la idolatría. En esos días, Elías realizó algunos de sus milagros más significativos. Dividió las aguas del río Jordán con su manto, recordando al pueblo que el poder de Yahvé estaba con ellos, como lo había estado con Moisés y Josué. Cada milagro era una prueba del Dios vivo y un recordatorio del pacto que Israel debía honrar. Eliseo, cada vez más consciente de la magnitud del llamado, escuchaba con atención las palabras de sabiduría que Elías le compartía. «Recuerda, Eliseo, que no somos nosotros quienes hacemos estas obras, sino Yahvé, el Dios de Israel. Él es quien da poder y propósito a todo lo que hacemos. No busques la gloria para ti mismo, sino para Él. Y nunca olvides que no importa cuán oscuro parezca el camino, Yahvé siempre guarda un remanente fiel». El día en que Yahvé iba a llevar a Elías, llegó finalmente. Tanto Elías como Eliseo sabían que este sería su último viaje juntos. Caminaron desde Gilgal hasta Betel, y luego hacia Jericó, con Elías intentando disuadir a Eliseo de seguirlo. «Quédate aquí, porque Yahvé me envía a Betel», dijo Elías. Pero Eliseo, firme en su decisión, respondió: «Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré». Así continuaron su camino,
cada parada marcando un paso más hacia el destino final. Finalmente, llegaron al río Jordán, donde 50 hijos de los profetas observaron a distancia. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, dividiéndolas para que ambos cruzaran en seco. Al otro lado, Elías se detuvo y miró a Eliseo. «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea llevado». Eliseo, con los ojos llenos de reverencia, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías asintió, reconociendo la sinceridad del pedido, pero advirtiendo la dificultad de lo que pedía. «Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido, si no, no lo será». Mientras caminaban y hablaban, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. Elías fue arrebatado en un torbellino hacia los cielos, y Eliseo quedó de pie, mirando con asombro cómo su maestro ascendía. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», gritó Eliseo mientras las lágrimas corrían por su rostro. El manto de Elías cayó al suelo, y Eliseo lo tomó con cuidado. Era el símbolo de que ahora recaía sobre la responsabilidad de continuar la misión. Eliseo regresó al Jordán, donde los hijos de los profetas observaban con expectación. Con el manto de Elías, golpeó las aguas y clamó: «¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron una vez más, y Eliseo cruzó al otro lado, demostrando que el espíritu de Elías ahora estaba sobre él. Los hijos de los profetas se inclinaron ante él, reconociendo que Yahvé lo había escogido. Elías, aunque ya no estaba en la tierra, dejó un legado eterno. Su vida fue un testimonio del poder de Yahvé, de la importancia de la fidelidad y del impacto de un solo hombre que se atrevió a obedecer a Dios sin importar las circunstancias. Su espíritu vivió en Eliseo y en todos aquellos que mantuvieron la llama de la fe en medio de la oscuridad. Así, el nombre de Elías se convirtió en sinónimo de valentía, justicia y completa devoción al Dios de Israel. Eliseo estaba de pie en una ladera solitaria, mirando hacia las montañas donde tantas veces había caminado junto a Elías. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro, y en el silencio del momento, reflexionaba sobre el impacto del hombre que había sido su maestro, su guía y un símbolo viviente de la fidelidad a Yahvé. Elías no solo había sido un profeta, había sido una fuerza inquebrantable en medio de una nación que luchaba contra la idolatría y la corrupción. Su vida, marcada por milagros, confrontaciones valientes y una relación íntima con Yahvé, había dejado un legado que continuaría resonando por generaciones. Desde los días del Monte Carmelo, Israel nunca fue el mismo. La demostración de poder en el fuego que descendió del cielo y la humillación de los profetas de Baal habían sacudido al pueblo y recordado a muchos quién era el verdadero Dios. Aunque no toda la nación se volvió completamente a Yahvé, un remanente permaneció fiel, alimentando la llama de la fe incluso en los momentos más oscuros. Eliseo recordó las palabras de Yahvé a Elías en el monte Horeb: «Había 7000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal». Este remanente era la semilla de una esperanza renovada, una señal de que el pacto de Yahvé con su pueblo no sería destruido por la idolatría ni la corrupción. Los días de Acab y Jezabel habían llegado a su fin, cumpliendo las profecías pronunciadas por Elías. Jehú, ungido como rey por mandato de Yahvé, había ejecutado juicio sobre la casa de Acab, erradicando su linaje y eliminando la influencia de Jezabel. Aunque el reino de Israel aún enfrentaba desafíos, la destrucción del culto a Baal marcó un punto de inflexión en la lucha contra la idolatría.
Elías, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía siendo un faro de inspiración. Sus acciones y palabras habían sembrado en el corazón de Israel una profunda conciencia de que Yahvé era un Dios celoso, que no compartiría su gloria con otros. Incluso entre los reyes posteriores, el recuerdo de Elías y su celo por la pureza espiritual de Israel continuaba influyendo en las decisiones del trono. Para Eliseo, el legado de Elías no era solo histórico, sino profundamente personal. Había aprendido de él no solo cómo ser un profeta, sino cómo caminar en completa obediencia a Yahvé. Elías le había enseñado que el ministerio profético no era una búsqueda de poder, sino un acto de servicio y sacrificio. Había visto cómo su maestro soportó la soledad, el peligro y las dudas, siempre confiando en el Dios que lo había llamado. Elías era un recordatorio viviente de que el poder de Yahvé no dependía de las circunstancias ni de los números. Un solo hombre, con la fe y la obediencia necesarias, podía cambiar el destino de una nación. Desde el arroyo de Querit hasta el monte Carmelo, desde la viña de Nabot hasta el carro de fuego, la vida de Elías había sido una demostración constante de que Yahvé siempre tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. Eliseo también entendió que el legado de Elías no se limitaba a los milagros y confrontaciones. Su verdadero impacto residía en la relación íntima que tenía con Yahvé, en su disposición a escuchar y obedecer, sin importar el costo. Ese era el mayor testimonio de su vida, y Eliseo se comprometió a continuar ese camino con la misma dedicación. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Eliseo levantó la vista al cielo, como buscando el rastro del carro de fuego que se había llevado a su maestro. Aunque no vio nada, en su corazón sabía que Elías había cumplido su misión. Su vida había sido como una antorcha encendida en la oscuridad, y ahora, esa luz ardía en él y en los que habían presenciado el poder de Yahvé. Elías, el hombre que vino de las colinas de Tisbe, se había convertido en un símbolo eterno de fe, obediencia y el poder del Dios de Israel. Su nombre seguiría resonando en la historia de su pueblo como una prueba de que, cuando un hombre se entrega completamente a Yahvé, no hay fuerza en la tierra ni en el cielo que pueda detener los propósitos divinos. Eliseo, con el manto de su maestro sobre los hombros, comenzó a descender de la ladera. Su misión apenas comenzaba, pero en cada paso llevaba consigo el legado de Elías, el profeta que caminó con Dios y dejó una huella indeleble en la historia de Israel y en el corazón de aquellos que buscaban al verdadero Dios. Así concluye esta emocionante historia de Elías, el profeta de fuego, un hombre que dejó una huella eterna en la historia de Israel y en la fe de millones. Su vida nos recuerda el poder de la fe, la importancia de la obediencia y el impacto de quienes se entregan completamente a un propósito mayor. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias como esta, llenas de enseñanza e inspiración. Déjanos tus comentarios sobre lo que más te impactó de la vida de Elías y comparte este vídeo con amigos y familiares para que ellos también puedan conocer esta increíble historia. Nos vemos en el próximo vídeo.